momento, déjenme grabar aquí y darle una presentación ahí a Claudio un poco más formal también, que nos está acompañando hoy día. Entonces, bueno, contarles ya un poco más formal, estamos aquí en el Laboratorio de Movilidad y Transporte. Agradecerle en especial a Claudio. Eh, Claudio nos está acompañando, ahí Shirley también nos está acompañando en el chat, Catalina Gonzalo también nos está acompañando en el chat, somos del equipo, Vicente, por cierto, Vicente también aquí de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte, ¿cierto? Tenemos, como decía antes, aquí a Joana, parte del equipo del Magíster de Ingeniería de Transporte. Estamos aquí en el laboratorio, ahí para Claudio. Estamos en una especie de vagón de metro ahí. ¿Te fijas ahí, Claudio? Y para la gente que nos está Ah, muy bien. acompañando. Entonces, nos vamos a tomar el café aquí en el vagón de metro, Claudio, ¿eh? Aquí estamos, vamos a estar aquí conectados contigo. Entonces, bueno, agradecerle a quienes nos están acompañando. Y antes de darle el pase a Vicente para que presente a Claudio un poco más formal, yo quería agradecer en especial a quienes se están conectando. Este es un conversatorio que nosotros le llamamos Café con Transporte, porque también queremos conversar de estos temas. Nos apasiona, nos motiva mucho el tema de la movilidad, el transporte, la logística, siempre con una mirada del enfoque sustentable. Entonces nos interesa la ciudad, nos interesa cómo el transporte se relaciona con el territorio. Y en ese sentido, bueno, quienes me conocen, por cierto, Sebastián Seriani por acá, saben que nosotros estamos liderando ahí con Vicente y otros colegas de otros profes dentro de la escuela acá en la Católica del Paraíso, una línea que nos permite empezar a conectarnos hacia Latinoamérica. Y miren qué interesante, esto parte de un proyecto que nosotros estamos financiándonos aquí con el apoyo de la universidad para buscar esa internacionalización. Y aquí entonces aparece ahí Claudio, que ahora le voy a dar el pase a Vicente que lo presente, nos va a dar una conversación sobre los desafíos también que tiene este tema de la movilidad, del transporte, relacionado con algo tan sensible como la accesibilidad a diferentes, incluso diferentes escalas, de otras maneras, de otra mirada, desde otra perspectiva también. Así que yo agradecer a quienes están acá, un poco la agenda para que sepan, a nosotros se nos atrasó un poquito el café, así que estamos con hambre por acá, pero va a llegar un café ahí para que nos tomemos un rico café, acompañemos la conversación de Claudio. Hay un chat por si alguien quiere escribir algo también. Vamos a después compartir esta presentación con más gente, si es que alguien se entusiasma, puede dejar sus contactos ahí en el chat. Y la idea es que esto sea frecuente, que en algún momento después Claudio nos invite, ¿cierto?, a una charla también por allá, que otro estudiante aquí, como está Joana conmigo del Magíster de Ingeniería de Transporte, se entusiasma a presentar, y así vamos generando una red de conversación. Y por cierto, van a haber otras universidades en otros países también que se van a ir interesando en esta forma de ir generando redes de colaboración y de intercambio al final. Así que yo muy agradecido, espero que todos ustedes también estén entusiasmados. Va a durar más o menos una presentación de Claudio unos 40 minutos, un poco más, un poco menos. Preguntas, comentarios, las pueden hacer, como les digo, por el chat. Y cualquier cosa estamos aquí disponibles. Si quieren conocernos un poco más también, ahí nos escriben también y nos vamos compartiendo. Así que adelante, Vicente, para que presente ahí al colega y compañero también de temas, ¿cierto? Interesante y Claudio Falaviña que nos acompaña en esta oportunidad. Así que adelante, Vicente, y ahí le damos el pase a Claudio. Ya, muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos todas y todos a este conversatorio, este café con transporte. Es una instancia que hay que reconocer que Sebastián ha creado. Hemos hecho ya varias instancias y reconocer la labor ahí de moderar y, y liderar esta actividad acá de la escuela. Bueno, quería presentar a ustedes ahí de una forma más formal a Claudio Falaviña. No sé si digo Falavina o Falaviña. No, está ¿Está bien, bien? para la viña. Y bueno, o sea, esto quiero decir un poco el contexto de dónde viene la invitación de Claudio Falaviña. O sea, en algún momento de nuestra historia académica nos cruzamos en Río de Janeiro. Y ya cuando yo estaba ahí en el programa de Ingeniería de Transporte de la Federal de Río de Janeiro haciendo mi magíster,
ahí coincidimos porque Claudio estaba ahí haciendo su doctorado y con el profesor Carlos Nassi, ya un profesor destacado ahí en Río de Janeiro y ¿por qué no Brasil? Ya, y bueno, Claudio es ingeniero civil, ya tiene un magíster en ingeniería, en ciencias de la ingeniería con mención en transporte y tiene un doctorado en ingeniería de transporte en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, donde lo conocí. Y, y bueno, decir que Claudio tiene, o sea, una vasta experiencia ahí en temas de accesibilidad, movilidad, ya, y, o sea, creo que aporta bastante a esta red que estamos nos conectando ahora a nivel latinoamericano en temas de transporte, movilidad, logística. Y, o sea, esperamos que más que hacer seminarios online, que por qué no hacer presencial, que Claudio venga a Valparaíso, nosotros irnos ahí también a Córdoba, ya y decir que Claudio es profesor, o sea, me olvidé de la Universidad Nacional de Córdoba, ahí profesor titular en Ingeniería Civil y con enfoque en transporte, ya lo que demuestra su destacada trayectoria. Ya, y esperamos poder hacer también estas instancias presencial y formalizar colaboración y fortalecer el magíster, pregrado, todo lo que tiene que ver con avances en formación de capital humano y en temas de transporte, que es algo muy necesario a nivel latinoamericano. Bueno, solo mirar las ciudades que vivimos, ¿no? Tenemos tenemos algunos ingenieros de transporte ahí en Latinoamérica, pero todavía vivimos en ciudades un poco extrañas, distópicas, sin sentido. Y por eso estamos en esta charla para hacer esa reflexión y ojalá, o sea, a partir del aporte de Claudio se genere una discusión. Eso, ahora, gracias Claudio, paso la palabra a ti y me quedo atento a la presentación ahí que haga. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Puedo compartir aquí una presentación? Vicente, ¿se puede presentar un PowerPoint? Yo creo, o sea, no sé si tiene que habilitar, Sebastián, o si ya está habilitado para que Claudio pueda Ya está compartir. habilitado, no hay Ya está problema. habilitado. Puede compartir pantalla ahí. Hay un botoncito abajo que es, no sé si está ahí, eso, A ver ya. ahí. Ahí se ve los coreos, ahora se ve la presentación, eso. Bueno, ahí está. A ver, voy a achicar acá. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes desde acá, desde Córdoba. Para mí, digamos, conocerlo de Vicente fue muy agradable porque yo estaba pasando una etapa de mi vida muy linda que fue vivir en Río de Janeiro, estudiar, bueno, incluso trabajar en la parte de ingeniería de transporte. Así que cuando Vicente me escribe es siempre por algo bueno, y por lo menos un buen recuerdo me queda siempre de Río. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y también a Sebastián porque, bueno, toda esta organización del café con transporte me pareció súper interesante. Así que bueno, eh, yo le voy a dejar simplemente mi aporte aquí de la experiencia que yo tengo desde el doctorado, que desde allá de Río de Janeiro, y algunos trabajos que hemos ido desarrollando desde aquel momento. Si les parece bien, digamos, yo pensaba hablar en estas tres partes, digamos, ¿no? Hacer una presentación un poco más detallada de cómo ha sido mi evolución, digamos, desde el doctorado hasta hoy, algunas líneas de trabajo y mostrar algunos resultados y algunos procesamientos y metodologías que hemos desarrollado en algunos artículos que hemos publicado desde aquel momento. Bueno, para que ustedes tengan el contexto más o menos, ya me presentó bien, muy bien Vicente, eh, pero bueno, yo soy ingeniero civil digamos, mi primer trabajo fue aquí en el CETRAN, en el Centro de Estudio de Transporte, donde básicamente hacíamos encuestas origen-destino en algunas ciudades de acá de Argentina. Ese fue mi primer contacto, digamos,
con la ingeniería de transporte. Después yo hice la maestría en ciencia y la ingeniería y soy profe ahora de la maestría en ciencia y la ingeniería mención en transporte desde el año 2015. Hice el doctorado después en Río de Janeiro entre 2010 y 2015. Y bueno, fui parte del IFAP hasta 2020, que el IFAP era un centro de ciencias sociales, digamos, donde se tocaban temas de transporte también, porque bueno, fuimos algunos profes del CETRAN a parar al IFAP. Y bueno, desde 2016 estoy en la cátedra de Transporte uno y desde hace más o menos 2 años estoy como responsable de cátedra. Esto para que ustedes más o menos tengan una idea de por qué yo voy a hablar, digamos, con un sesgo bien de ingeniería civil, ¿no es cierto? Bien de por ahí de cuantitativo, porque mi origen es, digamos, de ingeniero civil y mi experiencia, digamos, viene de la parte de las encuestas de movilidad y de algunos procesamientos de ese lado. Pero bueno, también tengo un paso por las ciencias sociales, entonces me he ablandado un poco en algunos puntos. En esta presentación, digamos, como actualmente estamos en la cátedra de Transporte uno con un proyecto de investigación nuevo que está por iniciar a partir del año que viene. Actualmente está en evaluación si se financia o no con dinero público, digamos, de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Este proyecto pretende evaluar el desempeño del transporte público y la accesibilidad en la ciudad de Córdoba usando datos de GPS y GTFS y del boleto electrónico, ¿sí? El equipo de trabajo está compuesto por la ingeniera Martínez y la ingeniera Bergamasco, que son dos magíster recientemente recibidas de acá de la maestría nuestra de Córdoba y dos estudiantes de grado de la carrera civil que, bueno, actualmente están con una beca de grado y, bueno, están desarrollando una pequeña tarea de investigación, digamos, a nivel de grado, ¿no es cierto? Este proyecto va a empezar el año que viene, si todo va bien, y debería tener un plazo de 2 años. Y bueno, la idea es extender un poco lo que han tratado estas dos ingenieras, la ingeniera Martínez y Bergamasco, en sus tesis de maestría, para lograr algunas publicaciones y, digamos, avanzar un poquito más en estos temas. Eh, bueno, yo me empecé la presentación y empecé a hablar, pero digamos, por ahí ustedes no tengan problema digamos, si hace falta, abran micrófono y párenme y yo, digamos, hacemos un conversatorio como debería ser. Y si les parece bien, podemos arrancar con dos preguntas. Una pregunta que, digamos, un poco de estas dos preguntas sería lo que orientarían un poco lo que quiero hablar hoy. Si ustedes creen que hay desigualdades en la movilidad, ¿cómo medirlas y con qué objetivo? O sea, ¿para qué las mediríamos, no es cierto? Y lo mismo con la accesibilidad, o sea, ¿cómo hacemos para medirlo? ¿Para qué y cómo? Digamos, serían las dos preguntas. ¿Alguno tiene ahí interés de dar un retorno? Yo tengo interés. Bien, Yo tengo interés. Me presento, soy Rodrigo Álvarez. Estuve en Córdoba antes de pandemia, visitando por temas de trabajo a los operadores de transporte público de Córdoba. Recuerdo dos empresas privadas y una empresa estatal que era la de los troles, sí, señor, conducido, Tamse, sí, conducido solo por mujeres, digamos, sí, y sí, que estaban mutando a buses eléctricos en esa época. No sé cómo les habrá ido después, pero estaban haciendo como un inicio, como una primera experiencia. Eh, Fue muy interesante hablar con muchas autoridades en Córdoba. Me veo con gran interés esto de que ustedes están iniciando un estudio en el año 2024, que tiene mucho que ver con todo lo que interesa hacer en el transporte, y particularmente respecto de estas dos preguntas que están haciéndose. Sí, hay muchas desigualdades en la movilidad y la accesibilidad entendida como el tramo, por lo menos como yo la entiendo, porque acá en Chile se habla de acceso, accesibilidad, y son diferenciados porque el acceso es de la casa y la accesibilidad es cuando ya estoy o en el paradero o en la estación y tengo que subirme, digamos. bien, Pero yo pensando en como los dos conceptos, en los dos conceptos hay que poner métrica y bueno, va a ser súper interesante poder hacer esta aproximación, porque todo esto finalmente redunda
en estándares de servicio que son los que necesita el transporte público para que se pueda usar más masivamente de lo que se usa. Así que bueno, muy interesado en esta reunión, solo quería decir Sí, eso. claro, digamos, un poco eso es lo que quiero, ¿no? Que pensemos, digamos, por ahí uno peca un poco de cuando se mete en un doctorado, se mete en la investigación, peca un poco, digamos, de caer en el punto finito, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, esta ecuación, esta métrica la voy a medir de esta forma. Y bueno, un poco, digamos, cuando uno le pone la pata de ingeniería, de decir para qué esa investigación es importante, sí, sí son importantes. Y bueno, y cómo se aplica y cómo puede modificar un sistema de transporte. Bueno, un poco eso quiero que conversemos a medida que yo vaya más o menos pasando las diapositivas. Eh, bueno, efectivamente, como dijo Rodrigo, como dice usted, efectivamente hay desigualdades en la movilidad. ¿En qué la ven ustedes? O no sé si Rodrigo quiere continuar, pero digamos, ¿en qué notan ustedes la desigualdad? No sé, tal vez en Chile sea, no necesariamente sea igual el caso de Córdoba o el caso brasilero, pero ¿en qué notan ustedes la desigualdad en la movilidad? Sí, Sebastián. Por acá, Claudio, Joana quisiera complementar algo ahí respecto a ese punto. Hola a todas, a todos. Bueno, en realidad, claro, creo que los territorios en general son distintos, las ciudades, las idiosincrasias también, y sí, efectivamente considero que hay desigualdades, uno lo nota en términos de la forma en que fueron pensadas y concebidas, desde lo productivo efectivamente las ciudades permiten y diseñan en torno a su infraestructura, al transporte en sí mismo, y por tanto, claro, cuando ampliamos y miramos la movilidad eh, para la infancia, para los adultos mayores, para las mujeres, efectivamente, transitamos y vivimos la ciudad de una forma distinta. Y tal como decía Rodrigo, un poco es como desde lo accesible, finalmente, claro, la accesibilidad es llegar a algo para mí. Y en ese sentido, claro, habitamos acá en Valparaíso, una ciudad además con geografía compleja, pendientes, con grandes pendientes en realidad. Entonces, la accesibilidad se dificulta, los horarios del transporte público no están diseñados para el habitar de toda la gente en general. La ciudad también vive de noche, sin embargo, esas desigualdades están latentes en general. Bien, excelente. Sí, ahí respecto a la accesibilidad es un concepto que tiene varias partes, ¿no? Algunos autores hablan de micro y otros autores separan micro y macro, ¿no es cierto? Incluso algunos profes de Brasil hablaban de meso también, o sea, como una accesibilidad intermedia. Cuando vamos a lo micro sería, digamos, o sea, el llegar digamos, a subirse al ómnibus, o sea, tal vez la caminata, un índice de caminata, un índice de acceso para alguien que esté en movilidad reducida, eso tiene que ver con la micro. Y la macro sería más bien cómo planificar el sistema de transporte o cómo hacer algunos cambios en el uso del suelo de la ciudad, por ejemplo para dar mayor accesibilidad en general. Sí, Vicente, ahí tenés la mano ahí. No, Perdón. sí, quería comentar un poco sobre estas preguntas. Creo que veo la movilidad como un término amplio. Hablar de movilidad en general puede involucrar partición modal, movilidad por y aspectos. Accesibilidad, pues, eso, claro, esta facilidad tiene de llegar a un lugar o de acceder a un servicio. Ya. En este sentido, cuando me esta pregunta de cómo eso, yo creo que hay grandes accesibilidad porque la percepción es distinta. Si nosotros estamos óptimos para llegar a un paradero, pero la percepción que las personas tienen de este tiempo es distinta. O sea, quizás 15 minutos para alguien no está excelente, para otros
quizás adultos mayores, o dependiendo también del trayecto, si es oscuro, se siente como más largo el tiempo en lugares extraños, mismo en un corto tiempo de espacio. Y incluso quería destacar acá, estaba Joana hablando de Valparaíso, anécdota. Pasó que por este tema de la falta de frecuencia de los buses y o sea, de servicio, las mismas personas hicieron un grupo de WhatsApp para un amigo específico. Entonces, todo a lo largo del trayecto de este micro, pues mira, va llegando la micro que más adelante, como que estiman el tiempo, ¿entiendes? Entonces, y Claro, esto salió en los medios de comunicación y todo, y la gente decía que sentía que, o sea, prácticamente que era posible, porque había más información, más o menos a la hora de llegar al cuadro que, pues, que usualmente toman esta micro y pueden por su día, así mejor el horario de salir de la casa, aprovechar mejor el tiempo, para tanto tiempo esperando, o sea, ya claro. que, claro, hay varias aristas en esta Sí, bueno, accesibilidad justamente, y visión. justamente un poco esa fue mi idea, ¿no es cierto? Que abrir un poco las preguntas para que veamos que lo que yo voy a presentar es poco, digamos, ¿no es cierto? Hay muchísimos análisis que yo no he hecho y se pueden hacer. Y bueno, seguramente ahí pueden salir muchas investigaciones y muchas tesis que, bueno, yo voy a presentar una parte sesgada, digamos, si se quiere, o una partecita muy pequeña de dos temas que son bastante amplios. Bueno, yo cuando empecé el doctorado ahí en Río de Janeiro, una de las preguntas que yo quería medio que indagar un poco era esta de la desigualdad en la movilidad. Yo me crié, digamos, haciendo en cuenta origen-destino ahí en la parte bueno, apenas recibido de ingeniero civil, fui creciendo en esa parte de movilidad, entonces para mí accesibilidad no era un tema hasta que, bueno, después cuando uno entró a posgrado, ahí lo empezó a ver. Entonces venía mi preocupación inicial vino más por el lado de la movilidad. Entonces, un primer artículo que, digamos, de hecho fue mi primer artículo que sacamos para el doctorado, eh, lo hice con Diego Hernández, que es un sociólogo de Uruguay, que nos conocimos en un congreso ahí en Río, y digamos un poco la preocupación fue cómo medir la desigualdad en términos de la capacidad de pago, o sea, el porcentaje del ingreso de las personas que se va gastado en transporte, digamos, en movilidad, ¿no es cierto? Particularmente cuando uno habla de transporte público, sería cuántas tarifas puede pagar por mes, digamos, si puede moverse a lo largo del mes con el ingreso que tiene. Entonces, cuando uno ve esto, disculpen que está el gráfico en portugués, pero digamos, cuando uno ve esto, digamos, las personas las ordenan por nivel de ingreso, digamos, ¿no es cierto? Desde el más pobre hacia la izquierda, hacia la derecha, el más rico, o el de mayor ingreso, y por esto, en este eje vertical, digamos, el porcentaje que se gasta en tarifa de transporte del mes eh, uno nota que a veces la curva, digamos, no necesariamente siempre ascendente, digamos, descendente hacia la derecha, sino que a veces es una U invertida, digamos. Entonces, esta parte roja de la curva son personas que dejan de hacer viaje o no hacen el viaje o lo hacen caminando porque no tienen suficiente, digamos, ingreso para pagar las tarifas, todas las tarifas mensuales que necesitan de transporte público. Esto está escrito, digamos, hay bastante bibliografía sobre esto, digamos, de hecho en países como el África subsahariana, por ejemplo, hay caminantes cautivos, o sea, no tienen para pagar, entonces caminan, digamos, directamente, y seguramente en Latinoamérica esto también esté pasando. Entonces ahí viene el concepto este de capacidad de pago o asequibilidad, que en inglés es de affordability. Eh, bueno, ¿cómo medirlo? Entonces, este artículo trató un poco de ese tema. Entonces, una propuesta, digamos, varios autores que hablan de una canasta mensual de viajes, hablar de 22 viajes, algunos hablan de 40 viajes mensuales, y multiplicar eso por el valor de la tarifa. Bueno, nosotros en este trabajo con Diego se propone
ver a partir de la encuesta de movilidad, o sea, de los viajes declarados por las personas, ver cuántos viajes hacían los miembros de cada hogar, ¿sí? Y sacar ahí una sumatoria de los viajes diarios, multiplicar, digamos, para cada hogar 22 días, como si fueran 22 días hábiles del mes, y dividir eso por por el ingreso o la renta media del hogar, ¿sí? Esa sería digamos, la forma de medir lo observado, ¿sí? Pero lo observado no va a tener en cuenta esas personas que han dejado de hacer los viajes. O sea, yo ahí estoy observando los viajes que se han hecho y no los que se han dejado de hacer. Entonces, una primera medida que se nos ocurrió con Diego en aquel momento fue, bueno, muy bien, o sea, calculemos la observada, pero digamos, le demos la tasa de viaje que hace el quintil 3 que el quintil 3 serían los de clase media, digamos así en términos gruesos, que ya no necesariamente dejan de hacer viajes en transporte público porque tienen suficiente dinero para hacerlo. Entonces, uno podría darle simplemente acá a la observada un coeficiente, digamos, como si fuera un mayorador, o sea, un valor mayor que uno, que surge de las tasas de viaje. Entonces, uno podría armar un análisis por quintiles, por ejemplo, cuánto es el porcentaje del ingreso que se pierde en transporte. Entonces, por ejemplo, para Montevideo daba 6%, para Córdoba daba un poquito más, pero cuando uno veía la potencial, o sea, cuando mayorábamos para a los quintil uno y 2 mayorado para la cantidad de viajes que hacían el quintil 3, eso era el doble en el caso de Montevideo y un poco más en el caso de Córdoba, que acá no estoy viendo el valor porque estoy tapado con la ventanita, pero eh, digamos, aumentaba un 39% y casi un 100% para Montevideo. Entonces esto nos daba la pauta de que, digamos, por ahí se habla de la capacidad de pago o la asequibilidad en español o affordability en inglés, como un porcentaje de los ingresos en función de la cantidad de viajes que hacen las personas, pero digamos es un poco más para los quintiles más bajos. Entonces, bueno, eso fue una, un primer resultado que tuvimos en aquel trabajo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, un comentario de esto. Yo sigo, si no, no sé cómo es la modalidad de conversatorio, yo supongo que Sí, diga Por Sebastián. aquí, Claudio, me parece muy interesante eso porque justamente desde la mirada del transporte, claro, de repente cómo asociar a las nuevas tarifas constantemente, por ejemplo, yo lo asocio también con lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia y acá en Chile también con el tema del congelamiento de las tarifas también. O sea, por ejemplo, acá desde un buen tiempo las tarifas, claro, no han tenido una gran variación por todo lo que ha venido pasando. Y claro, de repente aparece esa necesidad de los operadores de decir, oye, pucha, tengo que cubrir mis gastos, tengo que empezar a subir la tarifa, incluso ya como que empieza a ser insostenible en el tiempo esto, por una presión ya de gastos, ¿cierto? De costos. Claro, y cómo estos estudios se pueden ir asociando a esa mirada también de decir, cómo puedo aumentar tal vez de alguna manera la tarifa, pero que también entender el contexto también de quiénes son los que usan el sistema y cómo poder ver el impacto que genera un potencial aumento de tarifa. Lo veo también en el sentido también del tema de la evasión también. Por ejemplo, Claro, potencialmente ver cosas de la evasión que efectivamente ver, claro, por qué la gente está evadiendo, qué implica realmente el evadir. Y tal vez generar lo que alguna vez se conversó en varios lugares como este pase social, por ejemplo. Y tú podrías decir, mire, ¿sabe qué? Efectivamente me concentro en ver esos quintiles que efectivamente tienen una disposición, o sea, se les complica mucho el pagar y por tanto tienen que ir caminando o se les hace muy difícil. Bueno, a eso se le entrega un pase social, entonces como un subsidio focalizado, pero también te permite controlar la evasión efectivamente a quienes están tal vez en otro quintil y que efectivamente podrían pagar, pero no lo hacen, y con esto tú tienes como la forma de medir también, me imagino, ese tipo de cosas. Qué interesante. Como un comentario ahí para tomarlo más adelante también. Claro. claro, digamos, un poco lo que veíamos con Diego es que, digamos, si el quintil uno tuviera, lo que pasa es que no necesariamente deberían tener exactamente las mismas tasas en transporte público, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de viajes en transporte público por persona. No necesariamente deberían ser exactamente las mismas, pero bueno, también esto está indicando que, digamos, si uno considera este valor, digamos, del quintil 3 como la tasa, digamos, a la cual deberíamos aspirar para el 2 y el uno,
bueno, acá está mostrando como que realmente, digamos, le está faltando la mitad de los viajes, o sea, como que hacen la mitad de los viajes. Bueno, esos son indicadores como digamos, cuando se habla de desigualdad, bueno, este podría ser un pequeño aporte para medirlo. Obviamente no es el único, y digamos, simplemente aporta a eso, ¿no es cierto? A tratar de corregir lo que normalmente se ve como affordability. Sí, Vicente. No, yo encontré interesante y solo a modo de comentario, a sumar lo que dijo Sebastián, es entender el efecto de eso a sistemas de transporte público que cobran por distancia. Porque, por ejemplo, acá en Valparaíso, el sistema de metro, o sea, cuanto más largo la distancia, más alto es el costo, básicamente. Claro. Entonces, y lo injusto de eso, Claudio, es que las personas más vulnerables, con menos recursos, viven más lejos del centro. Entonces, es como extraño. Entonces, estas personas que tienen menos recursos pagan más para acceder al servicio y las personas que tienen más recursos pueden vivir más cerca del centro y tomar recorridos del metro más cortos y pagar menos. Entonces, Claro, siento bueno, que es un vale la sistema un poco de aclaración. desequilibrio. Perdón, vale la aclaración que tanto Montevideo como Córdoba tienen tarifa plana, digamos, ¿no es cierto? Eso no lo dije, y solamente sistemas de ómnibus, no tenemos, bueno, tenemos trolebuses, pero no tenemos metro, no tenemos subterráneo. Bueno, paso al siguiente, y después si quieren volvemos. Eh, bueno, este trabajo, digamos, tuvimos un contacto con Mariana Sousa Carneiro, que fue una alumna, una estudiante de maestría de ahí del programa de Ingeniería de Transporte, y con el profesor Rómulo, que fue el director de la tesis. Bueno, ella vino de intercambio a Córdoba, bueno, ahí trabajamos un poco. Y surge la idea, que yo la había desarrollado en mi tesis doctoral, ella la desarrolló un poco más, la avanzó un poco más. Surge la idea de aplicar estas curvas de concentración. Habrán escuchado por ahí en economía, cuando se habla del ingreso, de la distribución del ingreso, habrán escuchado hablar del Gini, del indicador de Gini, que es como un indicador bastante, digamos, conocido en términos de desigualdad del ingreso. Bueno, el Gini se representa por este tipo de curvas de Lorenz, donde, digamos, ¿qué significa esta curva? Si uno ordena, digamos, aquí la población por el ingreso medio, y uno ve aquí qué porcentaje del ingreso se distribuye en esa población, generalmente va a tener, o sea, la situación ideal sería que sea una curva 45 grados, ¿no es cierto? Donde, digamos, si uno toma, por ejemplo, un porcentaje del 50% de la población, se lleva el 50% del ingreso. Pero generalmente en las ciudades nuestras, latinoamericanas y en la mayoría de los países, estas curvas están por debajo de la línea de 45 grados, con una determinada forma, indicando que, por ejemplo, no, digamos, el 20% más pobre se lleva solamente a lo mejor el 10% del ingreso. Entonces, este es el famoso indicador de Gini que surge digamos, de la parte de esta curva que está dentro del segmento de la superficie A dividido A más B, ¿no es cierto? O sea, el total del triángulo. Eso va a dar un indicador que es el Gini. Uno podría aplicar esto en transporte. Digamos, uno podría ordenar la población con alguna variable socioeconómica, que la más común es el ingreso, ¿sí? La renta per cápita, en este caso en portugués. Y acá, en vez de colocar el ingreso, uno podría poner variable de transporte, ¿sí? Cuando hacemos eso de poner variables distintas, ya deja de ser curva de Gini, y, digamos, o el indicador de Gini, y se llama curva de concentración, porque ya la curva puede pasar por arriba de la curva de 45. Entonces, esto fue lo que hizo Mariana Sousa en su tesis de maestría. Ella lo aplicó tanto para variables de movilidad como para de accesibilidad. Yo traje acá simplemente este gráfico que está mostrando aquí desde, digamos, la población ordenada de los más pobres hacia los más pudientes, digamos, y está mostrando aquí la cantidad de viajes, ¿sí? La proporción del total de viajes, qué porcentaje corresponde a cada tramo de la curva. Entonces, por ejemplo, la curva verde corresponde a los viajes no motorizados, la curva azul a los viajes en automóvil o en motocicleta, y la roja al transporte público. Y la negra sería todos juntos. Entonces, por ejemplo, rápidamente usted puede ver que la curva azul va por debajo de la curva de 45, y la verde, que es viajes no motorizados, va por encima. ¿Qué significa eso?
¿Qué le parece? Digamos, tomemos, por ejemplo, el 40% de la población más pobre está haciendo casi el 60% de los viajes a pie. Y el 40% de la población más pobre está haciendo solamente un 25, casi un 30% de los viajes en auto, ¿sí? Bueno, eso está mostrando cómo se distribuyen estos viajes, la proporción, la cantidad de viajes, solamente estamos viendo acá el número de viajes, a lo largo de esta variable socioeconómica que es el ingreso. Bueno, es nada más que una forma gráfica digamos, y numérica de sacar esto que hablábamos recién, de medir la desigualdad. Em, bueno, esto tiene digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno lo puede aplicar para distintas variables. Nosotros lo hemos aplicado para, por ejemplo, para distancia de viaje, lo hemos aplicado para tiempos de viaje, lo hemos aplicado para accesibilidad con oportunidades acumuladas. Y bueno, en algunos casos no es tan clara la interpretación, en otros sí. Todo lo que sea variable de movilidad es bastante fácil de interpretar. Ya cuando entramos en accesibilidad se complica un poquito porque, bueno, hay una cuestión ahí de duplicación de casos que es discutible. Pero bueno, les dejo este resultado. No sé si alguno quiere comentar algo, si le parece interesante o no, pero tengo más también para mostrar, así que como quieran. ¿Seguimos? ¿Les parece que seguimos el próximo? Bueno. Eh, Bueno, en este caso, el otro trabajo, también con Mariana Sousa y otros colegas ahí del programa de Ingeniería de Transporte de la Federal de Río, estaba Mateus Barbosa y Gregorio Luz, y también el profe Rómulo. Este trabajo buscó, propuso, digamos, porque ya ahora me paso a la otra parte, veníamos hablando un poco de movilidad y desigualdad en la movilidad, me paso a la parte de accesibilidad. Propuso una mejora al indicador de oportunidades acumuladas. Cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos a la parte más macro, ¿no es cierto? O sea, a la facilidad con la que podamos llegar a una oportunidad, o sea, por ejemplo, un empleo o un centro de salud o educación. En este caso en particular, se evaluó el acceso al empleo en Río de Janeiro, fue la ciudad que se estudió. Entonces acá es la suma de la cantidad de empleos que uno puede acceder en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? En este caso usamos una función de impedancia sí o no, o sea, determinística, digamos. Em, Se puede hacer para umbrales de 30 minutos, para umbrales de 60 minutos, eso no es un problema. Y, digamos, uno ve la accesibilidad al empleo en función de la cantidad de empleos que tiene la zona, digamos, ¿cierto? Digamos, a toda la zona que uno puede acceder. Entonces, digamos, la propuesta esta fue idea, me parece que de Mariana y Mateus, la propuesta fue, bueno, en vez de calcular la cantidad de oportunidades que podemos acceder en un determinado umbral de tiempo, hagamos al revés. Veamos cuál es el tiempo necesario para balancear la cantidad de empleos que tiene esa zona con la cantidad de personas en edad económicamente activa. Entonces acá lo que se calcula es el tiempo de equilibrio, el balancing time que le llamaron ellos. Entonces proponen, digamos, hacer un cálculo de cuál sería el tiempo necesario para balancear la cantidad de empleos con la población económicamente activa. Entonces, bueno, ahí los resultados se ven. Si uno aplica el indicador tradicional de oportunidades acumuladas, va a tener este gráfico de arriba, este mapeo Esto es Río de Janeiro, ¿sí? Esta es la parte céntrica de Río de Janeiro, por aquí está Copacabana y Ipanema. Esto es Barra de Tijuca y esto es toda la zona este, digamos, más pobre, digamos, más lejana del centro. Entonces se concentran claramente en la zona azul todos los empleos. Cuando uno aplica el tiempo de equilibrio, ve que hay algunos barrios que son autosuficientes, o sea, por la cantidad de empleos que tienen y por la cantidad de personas en edad económicamente activa, no necesitarían las personas salir de ese barrio. Obviamente que esto es teórico y las personas a lo mejor trabajan en otro lado porque no tienen lugar en ese barrio o porque la especialidad que trabajan, a lo mejor en una industria o lo que sea, tienen que salir del barrio. Pero digamos, en términos de cantidad de empleos y en términos de personas, hay barrios que responden a este color azul, que serían los que no necesitan salir del barrio.
Bueno, nada, eso. En este caso en particular, esta propuesta tuvo esa idea. Y el último gráfico de este trabajo tiene que ver, digamos, ellos agrupan ahí en Río de Janeiro, tienen lo que se llaman las zonas de planeamiento. Entonces, los barrios están agrupados en 5 zonas en todo el municipio y bueno, se ve claramente que las zonas que están cerca del centro tienen un tiempo de equilibrio mucho más bajo que las zonas que están en la parte más lejana del centro y más pobre, ¿no? Eh, Ahí, Claudio, Podemos un- dedicarnos. Sí, una pregunta. Bueno, ahí agradezco ahí a Vicente, al parecer tuvo un inconveniente, se tuvo que ir, pero seguimos bien. por acá nosotros, ya, así que seguimos por aquí contigo, Claudio. Pero quería hacerte un comentario ahí. Por ejemplo, cuando mides ese tiempo de acceso a una oportunidad, a un equipamiento, a un servicio, eh, Sí, básicamente lo tomas también por modo de transporte o cómo buscas esa manera de sí, medir ese tiempo, porque me imagino, claro, ahí caminando distinto a transporte sí, digamos, público. en este trabajo se usó por transporte público, ¿sí? O Perfecto. sea, el acceso a empleo por el transporte público, sí. ¿Cómo se puede hacer esto? En este caso creo que Mariana y Mateus trabajaron con los datos de Google Maps. En aquel momento podían sacar los tiempos de viaje entre barrios. Hicieron una matriz de tiempo de viaje entre barrios y ellos tenían los datos de empleo porque ahí en Río estaba el informe, no recuerdo el nombre del informe que tenía los datos por barrio de la cantidad de empleos. Generalmente el dato de empleo por zona de transporte o por barrio es lo más difícil de disponer, por lo menos en el caso argentino no está fácil esa información. Y ahí, Claudio, se me ocurría una pregunta también. ¿Se consideró también en ese caso, o podría potencialmente considerarse, el tiempo de espera, por ejemplo, en paradero? Porque yo creo que Sí, efectivamente, claro, ahí tienen la frecuencia, el tiempo de claro. espera y va eh, sumando tiempo, ahora, ¿cierto? ahora Como, esto se puede hacer con los GTFS. Usted, digamos, tiene el archivo digamos, de la programación de los servicios que generalmente está en formato GTFS, que es el que usa Google Maps. El GTFS tiene la programación a través del archivo de frequencies o el archivo de stop times. Vos sabés más o menos la frecuencia con la que va a pasar cada línea. Y esto se puede hacer ahora con una herramienta de ruteo que ha desarrollado el IPEA en Brasil, que está ahí un doctor que se llama Rafael Pereira. Ahora lo muestro. En este próximo trabajo lo hicimos así. No me quiero adelantar, pero eh, se puede hacer mucho más preciso de lo que se hizo en aquel momento con las matrices de tiempo de viaje de Google Maps, ¿sí? Por eso un poco también la secuencia, porque digamos va de lo más simple hasta lo más, no sé si más complejo, pero digamos en términos nuestros, de acá de Córdoba, nuestro equipo de investigación, hemos ido avanzando en estas técnicas y bueno, hemos llegado hasta sacarlo con el GTFS. Si te parece, Sebastián, muestro este caso y después si quieren, este ya es el último, y después si quieren hacemos preguntas. Bueno, este trabajo es de la ingeniera Martinazo, quien se ha recibido en 2022 de la maestría de aquí de Córdoba, y ella trabajó con la accesibilidad a centros de salud, ¿sí? ¿Por qué centro de salud? Porque, bueno, no teníamos los datos de empleo, hubiera sido por ahí mucho más, no sé si interesante, pero por ahí mucho más jugoso, a lo mejor la parte de empleo, por esto de que uno puede ver, digamos, la oferta y la demanda. O sea, la oferta sería toda la parte de la cantidad de empleos y la demanda sería las personas que quieren buscar empleo, o sea, que están en edad económicamente activa, que por ahí para centro de salud es más difícil, porque uno, bueno, podría estimarlo a lo mejor. eh, no sé, por personas que podrían necesitarlo de alguna forma, pero digamos, por ahí con el empleo es más interesante. Pero en el caso de salud, ella lo que ha hecho, ha mapeado estos 14 hospitales principales que tiene la ciudad de Córdoba, y acá ha ordenado con algún indicador de necesidades básicas insatisfechas, que es un indicador que tenemos aquí en Argentina. Ha hecho los 5 quintiles. Los amarillos son digamos, los que menos necesidades básicas insatisfechas tienen, y los rojos los que están en peores condiciones. Entonces, ha modelado la accesibilidad, ha calculado, perdón, la accesibilidad a partir de los tiempos de viajes. Ella usó la red de OpenStreetMap, de las calles,
los GTFS del sistema de ómnibus, y con eso, y con el paquete R5R que ha sido desarrollado por IPEA, por el Rafael Pereira, eh, uno puede modelar esto que justamente preguntaba Sebastián, digamos, uno puede definir una ventana de tiempo, puede definir una caminata máxima y una duración máxima del viaje, y el R5R, en función de los datos del GTFS, te modela los tiempos de viaje, te hace como una distribución de tiempos de viaje, y eso es súper interesante para calcular accesibilidad, así lo están haciendo en el IPEA. Eh, y bueno, digamos, a nosotros en esta primera etapa ella hizo tiempos de viaje y de la segunda etapa hizo oportunidades acumuladas. Yo presento acá solamente el artículo este que tiene que ver con tiempo de viaje, pero también lo hizo con oportunidades acumuladas. Entonces, bueno, por ejemplo, para hospitales categoría 1, ella comparó el GTFS antes de la pandemia, que era el que estaba publicado en Córdoba, y después de la pandemia la municipalidad publicó un GTFS nuevo, actualizado, con algunos recortes en los servicios, porque bueno, el municipio, digamos, no tenía demanda del transporte, entonces recortaron alguna frecuencia, trataron de hacerlo como más, digamos, tratar de hacerlo más sustentable financieramente en esa época tan difícil que fue la pandemia. Y eso empeoró, digamos, la frecuencia en algunos casos, disminuyó digamos, la cobertura espacial del servicio en otros casos. Entonces, bueno, se ve cuando uno compara antes y durante, porque esto todavía estaba durante la pandemia, ¿no es cierto? Eh, bueno, empeoró bastante y si uno lo ve por quintiles en ese mapa que mostré recién de colorados y amarillos, bueno, empeoró bastante, por ejemplo, para el quintil 1, empeoró mucho, digamos, entonces en los tiempos de viaje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso fue, digamos, fue una herramienta que permite ver este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ver cómo se va a distribuir los tiempos de viaje. Por ejemplo, acá los resultados muestran para los tres tipos de hospitales, para los 5 quintiles, para 2019 y 2021, cómo han sido la distribución de los tiempos de viaje. O sea, estas serían las probabilidades, ¿no? La densidad de probabilidad de los tiempos de viaje. Fíjate que para 2021 todas las curvas están más tiradas a la derecha, la cola es más larga hacia la derecha, o sea que la media sería más grande. Y bueno, muestran mayor dispersión y que el tiempo aumentó entre un 17 y un 20% y aumenta más la brecha entre los quintiles 1 y 5. Eh, y bueno, uno podría mapear aquí los tiempos promedio, por ejemplo, yo tomé solamente el hospital de categoría 1, uno podría mapear cómo era antes y después, ¿sí? Bueno, ahí se ve que empeora también la cobertura. Bueno, eso principalmente digamos, como presentación a modo de disparador, a modo de por ahí de intercambio. Así que estoy abierto a todo tipo de preguntas, si quieren que volvamos atrás a un gráfico, a un caso, o que no, o que pensemos. Así que estoy todo oídos. Por acá, Claudio, me Sí, encantaría, bueno, primero agradecerte por la presentación, por este conversatorio y esta flexibilidad también de ir preguntándote en el camino, que lo hace mucho más accesible también, porque no es una presentación de seminario, ¿cierto? Ni tampoco también de esa no, línea, pero cuando vos me invitaste a un conversatorio, yo dije, bueno, vamos a conversar. Puse el exacto. PowerPoint, porque uno tiene que tener algo para partirle, digamos, eh, la charla, ¿no es cierto? Pero yo me lo tomé como una charla de café, de hecho, me tomé un café antes de... Exacto, mira, y en esa misma línea me encantaría poder conversarte dos cosas ahí. O sea, una es algo que también incluso estamos haciendo también con Gonzalo, con Catalina, por ejemplo, y Vicente, ahí también en un estudio puntual, que es cómo definir áreas de influencia. Por Ajá. ejemplo, o sea, también pensando, por ejemplo, esto que tú dices del hospital, claro, ¿cómo definir esa área de influencia? ¿Hasta dónde llego? Porque ahí, por ejemplo, creo que esa da para una discusión interesante, los típicos 400 metros de distancia, que uno dice, bueno, un paradero, ¿cierto? Tiene que estar a 400 metros, algunos dirán un poco más, un poco menos, pero claro, cuando le ponen la variable incluso socioeconómica, incluso la variable de movilidad reducida, va agregándole más dimensiones a esta distancia, claro, desde la ingeniería siempre estamos mirando la distancia óptima como menor costo, menor tiempo. Y claro, de repente hay gente incluso que camina por la ciudad diciendo, ¿sabe qué? Claro, no es todos los casos, pero dice, prefiero este camino porque incluso es más seguro o me permite ir Mm. mirando al mar, qué sé yo, o sea, ¿hasta dónde llega esa área de influencia? Y eso es como un comentario para preguntarte ahí también de a ver si sale algo. Y un Ustedes segundo están, punto, perdón, Sebastián, sí, dale nomás.
Para entender bien, ¿cómo sería? ¿Están buscando el área de influencia de centros de salud o de qué tipo de... En este caso, nosotros estamos haciendo el estudio del área de influencia de la estación de metro. Entonces, efectivamente, Ah, nosotros acá tenemos la posibilidad de medir cuando la persona ingresa al metro, porque tiene la validación, y cuando sale en su estación de destino también valida. Entonces, tenemos un origen bien. y destino. Sin embargo, por otro lado, tenemos ese origen y destino es como del usuario de metro. Pero también, por otro lado, tenemos esta encuesta origen-destino, pero que no pone como destino el metro. No, claro, Entonces, claro. claro, entonces, ¿cómo saber cuál sería el área de influencia de potenciales usuarios, por ejemplo, de la estación? Entonces, esa es una duda que tenemos y que creo que tal vez con esta manera de verlo, un poco también con esta accesibilidad o tiempos de acceso o tiempos de accesibilidad, permitiría un poquito acercarnos tal vez a esa mirada. En algún momento ahí podemos compartir esa reflexión, yo creo. Sí, a ver, eso se puede preguntar. Vos podrías hacer un relevamiento de campo y preguntarle a las personas más o menos del origen de dónde vienen y si vienen caminando o si vienen a lo mejor en un transbordo de otro modo, ¿no es cierto? Eso tenés que preguntarlo bien, porque a veces las estaciones de metro la gente usa otro modo y llega a la estación. Exacto. Eh, yo iría por el camino del relevamiento de campo siempre y cuando estén los recursos y sea posible, ¿no es cierto? Por lo menos para tener una idea estimativa, porque digamos, inferirlo con los métodos, digamos, de análisis de datos es posible, pero, digamos, siempre es bueno tener una confirmación de campo de ese tipo de análisis, ¿no es cierto? Sí, Yo ¿no? iría por ese lado. Muy buen punto, lo vamos a tomar. Y también comentarte una cosa que se me ocurrió a partir también de este último estudio. Se podría también incorporar, por ejemplo, también como el análisis, pero para diferente horario, porque tú ahí incluso analizaste, ¿cierto? La caminata, etcétera. Pero claro, eso que tú mostrabas de efectivamente claro, la forma como llega la gente, las diferentes horas punta cambiaron, las diferentes horas valle cambiaron. Cuando pasó la pandemia, efectivamente, claro, las cosas fueron cambiando ahí, la gente llegaba antes a la casa, ¿cierto? Los horarios punta cambiaron. Y algo de eso puede haber quedado en el último tiempo. Entonces también sería interesante, claro, ir viendo cómo fue cambiando también esos mapas de accesibilidad para diferentes horarios. Como lo digo, como horarios del Sí, día, así como que podría ser eso interesante. no lo hemos hecho para diferentes horarios, se puede hacer porque ahí el R5R te define el time Ya, window, o sea, que la ventana de tiempo que vos querés analizar, y el GTFS, si está bien, siempre depende mucho de la calidad de los datos, ¿no es cierto? Si el GTFS está coherente con la realidad, el resultado va a ser más o menos razonable. El problema es cuando el GTFS, digamos, y eso es una crítica que nos han hecho en algún congreso de Brasil, algún profe dijo, bueno, ustedes están haciendo con el horario programado o están haciendo con el GTFS, revísenlo traten de buscar la base de los GPS de los ómnibus para ver si eso, digamos, responde al GTFS que está programado. Bueno, eso es un camino que todavía no llegamos, pero está previsto tratar de confirmar si lo que uno ve en el programado se da con lo real. Pero sí es posible analizarlo para distintos horarios y es posible ir cambiando, por ejemplo, la distancia de caminata. Esto que vos decís del área de influencia, en el R5R es una variable que vos seteas para ver esa distribución de los tiempos de viaje. ¿Sí? Y lo mismo la duración del viaje. Nosotros le pusimos límite 2 horas y caminata de hasta 10 minutos, porque creo que hizo dos análisis, uno con 5 y uno con 10. Entonces ahí salta a la vista, por ejemplo, que hay zonas en las zonas de transporte que son muy grandes que en 10 minutos no tenés acceso a los ómnibus. Entonces son zonas que quedan sin datos. ¿Mm? Sí, sí. ¿no? Súper interesante, ¿no? Me imagino que tal vez alguien más quisiera comentar ahí, adelante nomás. Por mi parte, aquí con Joana ya ahí hicimos ya varios ahí comentarios, pero me gustaría Yo darle quiero, el espacio a otras personas. perdón, yo quiero comentar que no encuentro la manito aquí en mi Zoom de que es de, no es de No, computador, es de no internet. importa. Ya. Claudio, eh, tú esta solución del R5R la hizo una entidad brasilera y es una aplicación que puede usar, que está licenciada o que la podemos usar acá en Chile. ¿Cómo es eso? No. Acá les dejo el link
A ver si quieren accedemos y les muestro. La página se llama Acceso a la Oportunidad. Bueno, acá está en inglés, ¿no? Es una página del IPEA. El grupo de trabajo está Rafael Pereira, que es un doctor. Bueno, yo lo conocí en Río, lo vi en un pasillo y lo saludé una vez y después resultó ser que era un genio el tipo y dije, podría haber trabajado junto con él, pero bueno, no. Bueno, acá, digamos, están todos los detalles del equipo, digamos, de trabajo. Él es la persona responsable, Rafael Pereira, él es la persona responsable. Y esto está todo disponible. El R5R es un paquete que se instala en el R, digamos, es una librería que se instala ahí en el R. Bueno, hay que entender bien cómo modelarlo, qué datos necesita, pero está totalmente disponible. Ellos trabajan toda información abierta y el objetivo de esta página del IPEA es evaluar digamos, la accesibilidad de las ciudades metropolitanas más grandes de Brasil. O sea, vienen con un montón de producción de artículos, de base de datos, tienen, digamos, mucha. A ver si se ve acá las aplicaciones, tiene el R5R. Bueno, acá lo han desarrollado ahora para Python. Y bueno, tiene ahí bastantes proyectos y datos, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, acá tienen una herramienta para editar y analizar los GTFS. Bueno, tienen, digamos, una producción importante. ¿Mm? Así que sí, sí, totalmente libre. Y ahí tengo una segunda pregunta. Pensando en esta cosa de la inequidad y los proyectos de transporte público atractivos que se han hecho aquí en este lado del mundo, yo no conozco el Metrocable de Medellín, pero sí, o sea, no he ido a Medellín, pero sí sé que es un proyecto que levantó sectores sociales complicados y que resolvió temas de equidad en la movilidad. Y este verano, no, yo no había ido nunca a Brasil, y este año fui y me tocó ir a Río un ratito y llegué al centro de Río y me encontré con un tranvía que era maravilloso. Era Sí. maravilloso y que me movía por donde yo quería y que podía caminar, era seguro. Pero claro, pero estaba hecho para el centro de Río, no estaba hecho para los sectores menos pudientes. Y entonces ahí esa dualidad es la que uno dice, ¿cómo orientar estos proyectos de movilidad o proyectos de transporte hacia los sectores que más lo necesitan? Porque la verdad es que el beneficio para la sociedad es muy grande, digamos. Entonces, este tipo de herramientas podrían ponerle métricas a este tipo de proyectos para que uno se diera Sí. cuenta que, mira, que lindo el proyecto de Río, pero qué poco beneficioso al lado del proyecto de Medellín, por ejemplo. Claro, bueno, eso es todo, digamos, es un punto digamos, yo diría que sumamente importante poner estos temas sobre la mesa y, digamos, yo creo que no hay una única, digamos, opinión, ¿no es cierto? Y una única, digamos, forma de ver las cosas. Eh, Sin duda, digamos, la parte de la desigualdad es un tema y sin duda debería ser una variable tan fuerte como las otras para planificar, digamos, los ciertos servicios. Entonces, si usted va a evaluar un proyecto digamos, ese proyecto no va a tener demanda, bueno, también es un problema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver siempre, tratar de ver las cosas con todos los indicadores posibles, ¿no es cierto? Porque, digamos, estamos en una época en donde el dato y el procesamiento no es o sea, es un problema posible de resolverlo. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, está la idea esta de tratar de analizar las cosas, tratar de planificar y tomar las decisiones lo más informadas posible, ¿no es cierto? O sea, lo más consciente posible y lo más explícitamente posible de cuáles son los criterios. Bueno, después uno podrá discutir si el criterio tiene que tener más peso o menos peso, tal variable o tal otra, pero digamos, yo creo que lo peor que podemos hacer es no analizarlo, porque digamos, tenemos las herramientas, nosotros, por lo menos cuando formamos estudiantes de grado, de posgrado, tratamos de dejar ese mensaje, ¿no es cierto? O sea, hay mucho para pensar de cómo analizar las cosas y es muy probable hoy con la cantidad de datos que tenemos y las herramientas disponibles, el poder computacional que tenemos, que eso se puede hacer de una forma, digamos, extremadamente detallada, digamos. Entonces, bueno, después si la decisión pasa más por una
digamos, llamémosle una decisión política de tal o cual grupo, bueno, eso también, digamos, uno puede darle, digamos, como más información a quién va a tomar la decisión. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que, digamos, los proyectos están para hacerse digamos, la etapa de evaluación del proyecto es tan importante como la construcción del mismo, ¿sí? Sí. De pronto, si alguien más quisiera ahí agregar algún comentario para Claudio, también bienvenido. No sé si Claudio de repente ahí en el mismo chat, sería genial de repente si quisieras compartir tu correo. Nosotros igual también creo que podemos ahí compartirlo, pero Sí. bienvenido ahí también si es que alguien quiere escribirle a Claudio. Creo que también es interesante esa posibilidad de ir generando redes. Ahí Claudio compartió su correo. Eh, Así que Sí, no, no duden en entrar en contacto, digamos, lo que podamos aportar, no hay ningún problema. a mí Y me bueno, queda agradecer, sí, agradecer también a ustedes por la oportunidad no, está perfecto. A mí me queda participar. una último comentario, Claudia, si es que no hay Sí, más, claro. más personas que tú también quieres comentar. Ya. Entonces, quería comentar un poco, Claudio, ¿qué nos queda también de todo lo que tú has visto, como también incluso para las políticas públicas? O sea, también yo pensaba de repente, ¿cuál es el rol que tiene también un poco, y esta es una pregunta más abierta, también más general, pero ¿qué rol tiene la academia y un poco con estos estudios que tú has ido liderando y que también podría motivar incluso a gente que nos está acompañando hoy día, que ve esto como de acercarse a los programas de magíster o acercarse a la academia y ver también esta posibilidad de decir, mire, ¿sabe qué? Tengo un problema en la empresa o tengo un problema en la institución donde trabajo o veo que hay una posibilidad acá no sé, en el municipio de trabajar en tal cosa, pero me falta tal vez estas metodologías, estos estudios. Es un tema de que nos faltan datos, es un tema de que nos faltan procesar los datos. ¿Cómo lo ves tú un poco en esa mirada también Sí, más de políticas públicas y cómo podemos medir? ¿Falta evaluar más? ¿Cuál sería como tu mirada de eso también? sí, justamente, yo creo que las universidades deberíamos tener un rol, digamos, donde se pueda aportar de varios puntos. Uno puede ser la capacitación y otro puede ser el asesoramiento técnico, digamos, ¿no es cierto? De algunos problemas que por ahí son complejos y pueden aportar a una mejor toma de decisiones, sí, sin duda. Eh, yo creo que digamos, el tema de las políticas públicas, digamos, la academia, por eso yo hice la salvedad al principio, o sea, uno tiene que hacer estos trabajos de investigación y por ahí se abstrae un poco digamos, cuando uno, hay distintos perfiles de investigadores, ¿no? Pero por ahí ve investigadores que son muy específicos, muy buenos en lo que hacen y están como muy abstraídos de por ahí las políticas públicas y cómo se aplica eso. Bueno, eso, digamos, hay que tratar de traerlo un poco a la realidad y ver cómo pueden aportar esta técnica digamos, eh, la posibilidad de analizarlo está, digamos, sí, digamos, a veces los datos, en los países latinoamericanos, por ahí los datos de algunas fuentes de datos faltan o están incompletas o tienen errores, pero bueno, si uno va pidiendo los datos, va haciendo un esfuerzo de analizarlos, va detectando los errores, a la larga eso va a mejorar. Digamos, Córdoba no tenía GTFS y ahora lo tiene y digamos, hemos tenido algunos intercambios ahí con la empresa que estaba desarrollando el GTFS. Bueno, tuvimos idas y vueltas y mejoró. Entonces, bueno, digamos, a la larga la política pública, yo creo que si uno le da un análisis mejor de técnico, bueno, está dando un fundamento, digamos, que eso, digamos, mejora, ¿no es cierto? O sea, yo creo que a la larga mejora. Pero bueno, también sin duda hay cuestiones que son, digamos, que pasan por una decisión, digamos, por ahí de una visión más, si se quiere, política de las cosas. O sea, habrá perfiles que están más de acuerdo con subsidiar a tal usuario y habrá otros que no, la tarifa tiene que ser llena. Bueno, eso, digamos, uno como aporte técnico tiene que saber qué consecuencia o qué impacto va a tener, digamos, y cómo se van a distribuir esos impactos. Eso es lo que nosotros creo que podemos dar desde las universidades, ¿no es cierto? De los grupos de investigación y de las consultorías. Súper, súper buen punto, Claudia. Aquí también Joana quisiera dar un comentario también y si quieren ahí le damos la última palabra a Rodrigo o a alguien más que creo que quería comentar algo más, si quieren. Dale.
Bueno, en realidad creo que la exposición me ha gustado mucho. Eh, bueno, mi línea investigativa es el género y por lo tanto, claro, me hace mucho sentido también eh, pensar estos análisis también desde esa visión, considerando además que la accesibilidad, los tiempos de viaje y los niveles de pobreza para las mujeres son mucho mayores que los hombres. Entonces, en este sentido, los tiempos, posiblemente si hacemos ahí una división en el análisis centrado en el género, consideraríamos que este gráfico también va a variar significativamente respecto de la estandarización de las personas e inclusive la estandarización de las distancias. Entonces, desde ahí también dejarlo como un comentario, como posibilidades de análisis, en eso también me sirve mucho y me retroalimenta para poder también avanzar en lo que significa mi propio proyecto de magíster, que tiene que ver también con la accesibilidad a los Sí. equipamientos desde lo que significa el rol de los cuidados. Bueno, ahí como tenemos un punto a favor, o un punto en común. La ingeniera Martinazo, en su tesis, le ha puesto un análisis de género, y ella, digamos, ha hecho alguna capacitación de las lideresas urbanas. Bueno, estuvo en un proyecto ahí que participó, y ella ha trabajado estos temas. Si usted quiere, escríbame un correo y yo le paso después la tesis y le paso el contacto de ella para que usted tenga, digamos, un punto de partida, digamos. Ella agarró la encuesta de origen y destino del año 2009 aquí en Córdoba y le puso un análisis, la transversó en base al criterio de género. Y bueno, sí, se ven estas cuestiones de viajes por cuidado que estaban como metidos adentro de una clasificación que no era tan clara, digamos, cuando uno empieza a desagregar los viajes, saltan algunas cosas interesantes y sí, tenemos algún análisis, ella tiene algún análisis hecho en eso, sí, sí. Se Súper, agradece. súper interesante. Bueno, esa es un poco también la búsqueda de esa red o de colaboración. Creo que está también Claro. ahí Rodrigo y Catalina también que querían comentar algo, así que ahí, Catalina primero. adelante, Catalina. Ahí está. No, lo primero, claro, es agradecer y de poder participar acá, claro, apoyando en el chat, pero también de poder escuchar y súper interesante. Y justamente quería comentar el mismo tema que se comentó recién, que es de la movilidad con perspectiva de género. Mi tesis de pregrado también fue de eso, pero yo en realidad quiero hablar como desde la experiencia, desde que claramente vivo la movilidad con una perspectiva distinta tanto en el tiempo como mujer, pero también como cuidadora, y también lo veo conviviendo con una mujer con discapacidad, porque la discapacidad se ve segregada, se ve distinta, se vive mal, se vive difícil, pero cuando se es mujer es aún más difícil. Entonces, de repente, me imagino que es un estudio ultra, mega, hiper minucioso llegar a identificar cómo es la movilidad de las mujeres con discapacidad, pero creo que es súper importante porque no son pocas, son muchas y es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella no puede tomar micro acá porque no se va a comunicar con el chofer, no va a poder decirle a dónde va, entonces ya tiene un transporte que no puede utilizar, no maneja, el metro es muy difícil, la escalera es súper hostil, el ascensor es una guerra, entonces ella solamente puede caminar trayectos cortos y si no va conmigo y que ahí mi movilidad y como cuidadora se ve también afectada porque el trayecto se hace más largo, se hace más lento, se hace difícil, en el metro tengo que protegerla. Entonces, es como un estudio que sé que es muy minucioso y muy difícil tal vez, pero sería muy valioso porque es una lista que tal vez estamos abandonando, porque una mujer con discapacidad en el transporte público está totalmente desprotegida, esa es la verdad. Y como que en realidad eso quería como aportar, eso, y agradecer. No, pero es cierto, nosotros por ahí los ingenieros tenemos una visión por ahí más cuantitativa de las cosas y hacemos un análisis más numérico, un análisis de datos, un análisis de recorrido, de itinerario, de demanda, de socioeconómico, económico, financiero. Y estas cosas, es como decís vos, o sea, tienen un impacto en las personas que lo necesitan, que, digamos, que no aparece en este tipo de análisis más macro, digamos. Entonces, esos análisis micro sí son re importantes
y bueno, puede levantar problemas que de otra forma no se ven. Ahí siempre ese tipo de estudios hay muchísimo trabajo de campo, ¿no es cierto? O sea, hay que salir, preguntar, relevar, es un trabajo, digamos, de caso, ¿no es cierto? De casos puntuales. Eh, bueno, eso ahí no sé qué perfil tendrá la maestría de ustedes y si, digamos, si va con temas más sociales, súper interesante. O sea, esos temas están siendo en muchos papers, en muchas cosas, aparecen este tipo de casos, sí, sí. ¿Sí yo? Ahora sí. Claudio, me ha tocado trabajar con Data GTFS, pero me ha tocado trabajar mucho con, con GTFS de grandes urbes. Ajá. Así hay muchas ciudades intermedias y pequeñas en el mundo que también tiene una lógica de transporte urbano menor, incluso taxi colectivo acá en Chile. Yo me acuerdo en Córdoba me sorprendí mucho que no habían taxis colectivos. Ujú. Que es un taxi donde la gente se sube y comparte el espacio, comparte los asientos, eso no, Sí. como que fuera un No, bus, no, digamos. Allá en no. Córdoba no vi eso. Acá en Chile, en, los taxis colectivos son un modo muy relevante en todo el país, en distintas ciudades, incluso en Santiago. Ciudades chicas, ciudades grandes, está mucho taxi colectivo. Eh, Uno podría tener GTFS en los taxis colectivos, si mal que mal, igual es un modo no individual de transporte. Aunque y se podría profesionalizar, digamos, y etcétera. Bueno, pero mi pregunta es un poco ahí en esa línea de que los GTFS que a mí me ha tocado trabajar son de siempre de grandes ciudades y funcionan bien este tipo de análisis. Ahora, creo que la metodología GTFS también permite poner servicios con itinerario. Hay un ingeniero acá en Chile, que es Reiner Ruiz, que me lo ha comentado reiteradamente. Yo no lo he usado, no me ha tocado. Pero sería interesante pensar en esta cosa de los servicios con itinerario, sobre todo para sectores más rurales, donde la gente se mueve a una hora en la mañana, a una hora en la tarde y el servicio no tiene una frecuencia permanente. Y donde uno podría quizá analizar la accesibilidad con esa dimensión, una dimensión distinta de la accesibilidad. Que es como, claramente, es como decir, es mucho menos accesibilidad, digamos, porque no está cada rato la posibilidad de que yo me mueva para allá y para acá, sino que está solo, pero como que tendría sentido para esos sectores de población que a veces son sectores de nivel socioeconómico alto, donde se fueron a vivir a barrios que están como expandidos, pero que son como, no sé cómo le llaman ustedes, tiene un nombre eso, bueno, son como guetos, digamos, pero de buen nivel socioeconómico. Al barrio Y, cerrado, sí, sí, los ¿cierto? cantan. Y las otras cosas que pasa acá en Chile, que en las zonas de regiones, que hay mucha ruralidad, pero es una ruralidad de pequeños poblados que se tienen que interconectar, que se van satisfaciendo entre ellos, pero que ya no es de nivel socioeconómico alto, es de nivel socioeconómico bajo, digamos, pero que también es parte de la comunidad que tiene que resolver sus problemas con una movilidad justa, con una movilidad con equidad. Entonces, si existe la posibilidad de trabajar esta data GTFS con algún estudiante en algún momento, puede ser en la PUCB, ¿eh? Que es la parte que tiene que ver con este tipo de servicios que son más como por itinerario, Ujú. me parece que es como una línea interesante de explorar, digamos. Eso es un Y comentario más. nosotros en el caso de Córdoba, recién son los primeros trabajos que hacemos con GTFS. Córdoba no tenía, la ciudad de Córdoba no tenía, y las ciudades menores, que yo sepa, o sea, Carlos Paz, por ejemplo, del área metropolitana, no tienen. Sería muy interesante que se generen estos archivos, estas informaciones. eh, pero digamos, el análisis que uno puede hacer, digamos, tiene muchas aristas, o sea, de lo que más o menos mostramos, se puede hacer, aplicar a análisis más regionales, análisis más, digamos, que superen la escala metropolitana, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene informaciones, se hacen exponenciales las posibilidades de analizar con distintos puntos de vista, con distintas variables. Sí, sí, seguramente que y, digamos, la inversión en datos disponibles siempre es buena, ¿no? Sí, sin duda.
Súper. Yo encuentro que, pucha, súper interesante. Me quedo también con ese último punto. Yo creo que las potencialidades que tiene lo que nos presenta también aquí Claudio da para ir abarcando varias cosas, perspectiva de género, ¿cierto? Esta mirada de las distintos modos, llevarlo a la realidad local, lo rural versus lo urbano, entre otras cosas. Yo creo que lo que nos presentó aquí Claudio, yo creo que esperemos que sea uno de varios más conversatorios que tengamos. Y yo quiero ir terminando, si quieren, ahí si quieren ir disfrutando el café que tengan por ahí cerca. Que yo creo que esta es una oportunidad también, como decía también Claudio, de que la academia se involucre en capacitación y asistencia técnica. Me parece muy interesante esos dos puntos. Y en ese sentido, tal vez ahí, Claudio, acercarse nosotros también, lo que algún momento conversamos, si alguien está interesado o interesada en el magíster tanto de la Universidad, ¿cierto?, Nacional de Córdoba como el que tenemos nosotros acá, creo que hay muchas cosas en común y si se fijan estamos trabajando cosas de alguna manera que después podemos incluso empezar a comparar, empezar a analizar en conjunto. Así que yo creo que hay mucha sinergia ahí que podemos empezar a buscar. Y yo muy agradecido en nombre del equipo también acá que estamos, en nombre del magíster de acá de Ingeniería de Transporte que estamos en esta idea de retomar estos conversatorios y agradecerte a ti, Claudio, en especial también por el tiempo, la dedicación de ir explicando todo esto con mucho detalle y siempre con la motivación y las ganas de querer mostrarnos también y desafiándonos. Yo también siento eso, que hay un desafío también de mostrarnos un poquito más. Ven, ahí compartió también Gonzalo ahí el correo del magíster también. Ahí también, Claudio, si tiene un correo del magíster de usted allá, bienvenido también si lo quieren mencionar ahí, para que también empecemos a generar esos contactos entre programas de capacitación que nos permitan acercarnos a estos estudios, a estas metodologías, y conozcamos qué es lo que nos ofrecen las universidades también para ir buscando esos espacios de encuentro. Así que yo muy agradecido también ahí, Claudia. Esperemos vernos en alguna otra oportunidad también ahí, de todas maneras. Y como decía Vicente, ojalá sea después presencial ahí en Córdoba o que tú vengas para acá también a hacer algo ahí en conjunto. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Acá les comparto el mail de quien es actualmente el director de la maestría nuestra. Perfecto. Así que sí, digamos, abiertos a recibir aporte, comentarios, futuras investigaciones en conjunto, lo que sea que podamos trabajar en conjunto. Para nosotros es un gusto. Y bueno, les agradezco a ustedes la iniciativa, la verdad que me parece súper interesante. Y bueno, se ha hecho medio largo de mi parte, porque me pusieron a hablar y no paro más, pero así que los dejo con el café y bueno, cualquier momento nos hablamos de nuevo. ¿Mm? Excelente. Bueno, nos veremos pronto. Agradecer también a quienes nos acompañaron hoy día. Dejamos la grabación ahí. Vamos a ir generando también una especie de vinculación con el medio. Ahí vamos a tratar de contactarles, ¿cierto? De buscar la manera de que ustedes después accedan a lo que vayamos presentando. Y eso también va a permitir ir dejando registro también de todo lo que vayamos generando. Así que muchas gracias a quienes también nos acompañaron y nos veremos también en otra oportunidad. Así que nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Chao, chao.